Si quieres participar activamente en la elección de uno de los próximos episodios que vamos a producir, por favor, elige uno de los 3 libros que ves ahora mismo en la pantalla. Si eres una persona atea y vives en el continente europeo, y te pregunté alguna vez si crees firmemente en la teoría de la evolución, probablemente tu respuesta inmediata sería un rotundo sí. Pero si eres una persona atea y vives en Europa, y te pregunté si apoyas a Hitler, si apoyas el nazismo, probablemente tu respuesta sería un claro y contundente no. Seguro que no apoyarías algo tan terrible y abominable como eso. Seguro que no apoyarías el nazismo, que intentaba eliminar de forma sistemática a cualquier persona con algún tipo de discapacidad física o mental. Y por supuesto, tampoco estarías de acuerdo en absoluto con el nazismo que intentaba eliminar a cualquier persona mayor o anciana. Todo esto con el objetivo principal de tener una sociedad capaz de producir mucho más. Una sociedad sin personas consideradas débiles, sin ancianos, sin nadie con ningún tipo de discapacidad o limitación. En pocas palabras, la supervivencia del más fuerte y el más útil para la sociedad. Pero si investigas un poco más a fondo sobre los verdaderos orígenes del nazismo, descubrirás que el nazismo tiene profundas raíces biológicas. El nazismo se basa en la teoría de la evolución, en la supervivencia del más apto y útil. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante y fundamental. ¿Es el ser humano solo materia inerte? ¿Es el ser humano simplemente algo que existe en este vasto mundo por pura casualidad? Luego, Tom y Jerry, un ratón y un gato, un ratón simpático, astuto e inteligente, y un gato tonto, torpe y bastante despistado. Desde nuestra más tierna infancia, todos nosotros disfrutábamos enormemente con el ratón simpático, astuto e inteligente, y por el contrario, odiábamos profundamente al gato tonto, torpe y bastante despistado. ¿No os dais cuenta de que, en realidad, aprendimos quién es el bueno y quién es el malo? Aprendimos del inteligente y del tonto, de sus acciones y sus consecuencias. Supongamos entonces que la teoría de la evolución es correcta, y que el ser humano existe en este universo por casualidad, y que el ser humano no es más que materia. Si creemos en esta hipótesis, eso significa que al ser humano se le aplican todas las leyes de la materia, y por lo tanto, su objetivo en la vida es simplemente sobrevivir. Comer, beber, cazar, y esa es toda su vida. No hay nada más que pueda hacer. Si observas a las abejas, verás que siempre intentan alcanzar el mayor nivel de eficiencia, por lo que matan a las abejas débiles, porque para ellas, las abejas débiles son un obstáculo para alcanzar el nivel más alto de eficiencia que les ayuda a producir miel. Si el ser humano fuera solo materia, eso significaría que nunca habría amado la poesía, la literatura o el arte. Y si el ser humano fuera solo materia, eso significaría que nunca habría intentado ayudar al débil o al anciano, siempre estaría pensando en vivir al más alto nivel de eficiencia. Si realmente el ser humano fuera solo materia, eso significaría que nunca tendría libertad de elección. Si hay una persona atea que no cree en ningún Dios, y decide sacrificar su vida para salvar a su hijo, eso significa que ha superado el sistema material, porque el sistema material está sujeto a leyes sobre las que no puede tener control. Por lo tanto, la idea de que tenga libertad significa que proviene de algo distinto a la materia, algo que la materia no puede explicar. Nos alegramos por el ratón astuto y rápido y despreciamos al ratón tonto y torpe. Fíjate, no aprendimos a distinguir entre el bien y el mal, quién es bueno y quién es malo. Aprendimos del inteligente y del tonto, es decir, adoptamos un criterio no ético para la verdad, un criterio completamente manipulador, un criterio nietzscheano, que el inteligente es el que debe prevalecer, el que tiene poder es el que debe dominar, mientras que el tonto no tiene valor. La idea religiosa es lo contrario, que estamos aquí para ayudarnos unos a otros, y que si hay una persona tonta pero buena, eso no significa que no tenga valor. Dos historias muy importantes se han asociado siempre con el surgimiento del hombre, dos historias completamente opuestas. Estas dos historias son la adoración y la herramienta, o en otras palabras, la cultura y la civilización. La civilización representa la herramienta, representa la parte material del hombre. Comenzó su vida con una herramienta simple como la madera o la piedra, y comenzó a desarrollarse con el tiempo hasta alcanzar la etapa de melodía que ahora posee. En cuanto a la cultura, es la parte espiritual. La cultura incluye la religión, el arte, la moral, la filosofía, y todo lo que la extiende es confirmación, rechazo o duda. El origen del hombre es celestial.
La cultura es un misterio que perdura a través del tiempo, y el hombre siempre intenta resolverlo a lo largo de su vida. La cultura representa al individuo, mientras que la civilización representa a la sociedad en su conjunto. La cultura nutre al hombre espiritualmente mediante la meditación y la adoración, mientras que por otro lado, la civilización enseña ciencias materiales a través de escuelas y universidades. Entre 1195 y 1972, más de 13 artistas japoneses se suicidaron, período que coincidió con la llegada de las ideas occidentales a Japón. El escritor afirma que el artista es el aparato sensorial de la sociedad y, por lo tanto, cuando un artista se suicida, creemos que el hombre presenta un claro desequilibrio cultural. La civilización y su componente material son lo que proyecta una sombra sobre el hombre, y este desequilibrio nos desequilibra durante este período, lo que lleva al hombre a pensar en el suicidio. La civilización es la influencia de la inteligencia en la naturaleza o en el mundo bueno. La civilización es el arte del trabajo, el control y la precisión en todo. La civilización representa la tecnología, mientras que la cultura, por otro lado, es la influencia de la religión en el hombre o la influencia del hombre en sí mismo. La cultura es lo que diferencia al hombre de los animales. La cultura es el arte que lo humaniza. La vida humana se representa en dos partes, la material y la espiritual. Si consideramos las religiones celestiales, encontramos tres: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Entre estas religiones, se encontrará que muchas no se consideran religiones celestiales. Si no crees en ninguna religión, si no crees en la existencia de Dios, eres ateo, una persona que cree en la teoría materialista que explica la vida. Si examinamos las religiones celestiales que se revelaron antes del Islam, como el cristianismo y el judaísmo, en el judaísmo, descubrirás que la parte material es la que ensombrece la religión judía. Para el judío, la tierra es el paraíso del hombre, pero en el cristianismo encontrarás justo lo contrario. La religión cristiana se basa en la parte espiritual, la que busca que el hombre se eleve por encima de la naturaleza material en la que vive. Si analizamos la historia de los judíos, veremos que siempre han tenido colonias en las principales ciudades del mundo a lo largo de la historia. Si analizamos la historia de América, descubriremos que fueron los judíos quienes financiaron el viaje de Colón a América y al mismo tiempo, quienes controlan la economía estadounidense. Siempre encontrarás a los judíos contribuyendo a la civilización materialista, mientras que nunca los encontrarás contribuyendo a ninguna cultura del mundo. El mundo en el que vivimos depende en gran medida de lo material, ya sea que estés en Oriente, en un país como Corea del Norte o China, o en Occidente, en un país como Estados Unidos, encontrarás que el mundo material siempre se controla de forma diferente. El Estado que gobierna con un sistema materialista siempre piensa en proteger la forma y la estructura de la sociedad, no en la justicia para sus habitantes. La idea del castigo es básicamente una idea religiosa, y existe para lograr el equilibrio social. El objetivo del castigo es proteger al individuo, no a la sociedad, y por ello, en estos países, el castigo siempre sirve a los intereses de la sociedad. Por ejemplo, cualquier régimen comunista siempre promulgará leyes para proteger a las clases dominantes, mientras que el régimen capitalista siempre promulgará leyes que sirvan al capitalismo. Los libros muestran que las leyes que existen en el Estado capitalista son leyes reguladoras, y descubrirán que los tribunales en este Estado capitalista son independientes del propio Estado. Esto es muy curioso, porque nuestras lágrimas se basan en que la mente y la idea son superiores a la moral. La idea de que reconozcan que la moral es lo que gobierna el país, a pesar de que el Estado es ateo y no cree en ningún tipo de moral. Por otro lado, descubrirán que la religión cristiana exige abandonar la moral, una alta espiritualidad, tolerancia y ser personas con moral, no solo personas que viven en este mundo, pensando de forma muerta. Esto es todo, pero la espiritualidad que existe en el cristianismo te distancia por completo del mundo, te impide ser un sectario en el mundo en el que vives. Si viajas a cualquier país europeo con iglesias que han existido desde la Edad Media, descubrirás que estas iglesias tienen una arquitectura maravillosa. El arte de la construcción y el dibujo que existía en este periodo es un arte con un sentido muy elevado que refleja la espiritualidad de ese periodo. Sin embargo, en ese mismo periodo, encontrarás un gran atraso cultural y científico en Europa. Y aquí llegamos a una pregunta muy importante. ¿Es el Islam una religión material y espiritual tras el final de la Edad Media y la separación de la Iglesia del Estado, o el abandono de la religión por parte de Europa en ese mismo periodo?
se aferró a este período, y los países ingleses y sajones decidieron que quedarían atrapados entre la Iglesia y el Estado. Este método combina espíritu y materia. La gente lo llama el espíritu inglés de la Edad Media. Roger Bacon es considerado el padre espiritual de la filosofía inglesa. Europa separó completamente la religión del Estado. En este período, Europa consideraba a Inglaterra un país conservador, pero desde el principio fue el país más poderoso y grande del mundo. Si buscamos a Roger Bacon, el padre espiritual de la filosofía inglesa, descubriremos que considera a Ibn Sina el filósofo más grande de la tierra después de su padre, quien gobernó Andalucía, un estado que avanzó tanto en lo espiritual como en lo material, un estado que produjo ciencias en todos los campos, sobre las que se construyó la Europa moderna posterior. El escritor afirma que la filosofía inglesa que impulsó el progreso de Inglaterra se basa en la religión islámica, una religión que busca un equilibrio entre lo espiritual y lo material, un equilibrio que hace que la persona se preocupe por lo espiritual, pero sin descuidar la vida real. Si analizamos los principios del Islam, sus 5 pilares, descubriremos que existe un equilibrio entre lo espiritual y lo material. La oración, por ejemplo, encontrará que tiene una parte material, encontrará que una persona mueve partes de su cuerpo, pero al mismo tiempo, para que su oración sea sazonada, debe haber 2 partes muy importantes. La primera parte es la ablución, que es que te limpias externamente, y la segunda parte es que invocas a tu espíritu en la oración, que es que estás enfocado mientras estás orando, y así encuentras un equilibrio entre la parte material y la parte espiritual. Si nos fijamos en la inteligencia, encontrará que la inteligencia no es solo un sistema de recompensa social, no solo que los ricos benefician al ganador, sino que la inteligencia es un sistema para purificar al ser humano internamente, purificándolo espiritualmente, un sistema para purificar el alma del dinero, un sistema que reduce la codicia que existe en el ser humano. En cuanto a la verdad, por una tercera razón, se encuentra en el gran sufrimiento físico. Pensé que uno se cansa físicamente para poder completar los pilares de la verdad, y al mismo tiempo, el ser humano, con el tiempo, alcanzará el nivel más alto de espiritualidad. En el año 1944, durante la Segunda Guerra Mundial y la invasión aliada de Europa, se produjo un fallo momentáneo en todos los medios de comunicación por cable, y nadie se dio cuenta de la causa hasta muchos años después. Los eruditos afirman que esto podría deberse a un cúmulo estelar llamado Dromae, que ha estado bajo el control de Dios durante millones de años, lo que causó cambios en la superficie del Sol, y en consecuencia, afectó las comunicaciones por cable en la Tierra. Cuanto más avanza la ciencia, y más aumenta nuestro conocimiento del mundo, se hace evidente que nosotros, como humanos, nunca seremos dueños de nuestro destino. Nunca podremos controlar este mundo. La vida de un ser humano y su gobierno no valen nada en el universo en el que vivimos, y en base a ello, puedes hacer 2 cosas: sentir peligro, desesperación, rebelión e indiferencia, o someterte a Dios. El hombre vivirá en nuestra compañía el resto de su vida. No importa cuán avanzado seas científicamente, ni cuánto dinero tengas, encontrarás niños que mueren de forma trágica, niños que viven en una sociedad muy avanzada y civilizada. Por mucho que alguien intente reducir el violento gobierno del mundo, este siempre estará lleno de injusticia y dolor. La idea de la sumisión a Dios consiste en reconocer tu papel en la vida como ser humano. Es esforzarte al máximo y ser consciente de que todo tu ser está en Dios. La idea de la sumisión a Dios significa superar las ramificaciones. La sumisión a Dios es obediencia a Dios, lo cual excluye la obediencia a las personas y la sumisión a ellas. Es una libertad que se adquiere mediante la fe misma. El Islam tomó su nombre de su sistema o leyes, o no de una persona específica, sino de un momento decisivo, el momento de la sumisión a Dios. En este momento decisivo, la acción es la sumisión a Dios, y el nombre es Islam. Los laicistas, los materialistas o los naturalistas son la mayoría, mientras que el pequeño grupo que dice «Oh Señor» es un grupo asediado y acusado de atraso, reaccionarismo y terrorismo, y estamos entrando en una etapa de conflicto entre ambos grupos. Espero que hayan aprendido y disfrutado de este video, y que les haya gustado. Si es así, no olviden compartirlo con la mayor cantidad de personas posible. Eso nos ayuda a beneficiar a más gente interesada en escuchar resúmenes de estos libros.
Al mismo tiempo, si realmente quieren recibir notificaciones de los próximos episodios, no olviden suscribirse y seguir nuestra página en Telegram, el enlace está en la descripción de este video. Salam aleikum y hasta la próxima.